Lo que sí hay que tener muy en claro es que Jesús era un revolucionario pacifista. Obviamente él representaba en ese momento un peligro para quien, un peligro para los rabinos, porque hablaba de una nueva forma de ver la fe. Él representaba un peligro para el judaísmo puritano, porque él hablaba de la paz, del reino de Dios en la tierra, del ser como el Padre, de explorar tus talentos, del darte al servicio, de no pelear con el hermano, de no ojo por ojo, diente por diente, que era la ley que aplicaba en ese momento, sino si te pegan en un lado, pon la otra mejilla, que se entendió después eso mal. Ama al prójimo como a ti mismo. Todo era un mensaje de amor, era un mensaje que era muy entendido. En ese tiempo también recuerden que la religión, o sea, los textos bíblicos tenían una explicación demasiado complicada, no cualquiera la iba a entender. O sea, solamente las personas que tenían un nivel alto de educación o que eran muy, muy religiosas, eran tener una educación muy, muy buena como la que tuvo Jesús a nivel religioso, podían entender estos textos bíblicos y no los podían entender en la totalidad, algunos de ellos. Para las mujeres era de todas maneras prohibido incluso tratar de interpretar estos textos, porque era una información que era solamente para un tipo de gente. Y mientras más enredado, como que mejor, porque menos personas tenían idea de lo que se estaba diciendo en los textos. Entonces llega Jesús y toma este libro complicado, la Biblia de ese tiempo, el Antiguo Testamento, y lo pone en palabras sencillitas, te lo pone en parábolas, te lo pone en ejemplos, te lo pone en ejemplos. Por aquí me está preguntando por qué representa la Iglesia Católica si era judío. Ya les voy a explicar esa parte, desde el punto de vista antropológico e histórico. Entonces Jesús toma todo esto y te lo pone en ejemplos sencillos donde todo el mundo lo entiende, donde los niños lo entienden, donde las mujeres los entienden, donde los pescadores los entienden. Muy similar a lo que pasa en las sociedades de hoy, la educación complicada que de pronto te puede llevar a un estatus intelectual alto, no te la dan, te dan es la cosa más sencilla que no te va a servir para elevar tu nivel intelectual y todo te lo complican. Y si no tienes dinero, no tienes acceso a esa información, siempre ha sido así. Y Jesús llega y dice, no, momento, la palabra de Dios es la palabra para todos, es para el hermano. Y empieza a explicarte con esa sabiduría inmensa pasajes bíblicos que solo los rabinos entendían, perdón, y lo empieza todo a hacer a base de ejemplos. Las parábolas de la Biblia son muy lindas, las construidas por Jesús explican la totalidad del amor de Dios, pero son pensamientos también revolucionarios que en su momento obviamente hicieron que los rabinos y la sociedad de ese momento tuviese miedo de una persona con ese nivel de inteligencia que incluso supiese interpretar la ley de Dios y que encima tuviese seguidores. Era peligrosísimo. Hazte de cuenta un influencer con 20 millones de seguidores, que todos crean lo que el influencer está diciendo y que de pronto diga fulanito de tal o la sociedad X es una sociedad que nos está corrompiendo, que nos está esclavizando. O sea, te tiras unos enemigos de talla mayor. Pero para él lo más importante era compartir la palabra. Ahora, cuando la sociedad de ese momento vio la figura de Jesús, ¿qué le pasa? Vamos a hacerlo comparando con el momento actual. Las modelos más famosas son las que promocionan los perfumes, los bolsos, la ropa para que los demás compren. Los tenistas y los futbolistas promocionan que las marcas más costosas para que los demás compren. O sea, cogen en el mundo actual, toman una figura que sea querida, respetada, reconocida o que sea de alguna manera admirada y le ponen XYZ productos para que los venda o XYZ ideología para que las vendan. Con Jesús querían hacer lo mismo en ese momento. Con Jesús él tenía muy claro la línea de lo que era su amor por Dios, de lo que él representaba, de lo que significaba compartir las enseñanzas de Dios. Pero había gente XYZ que obviamente quería aprovechar ese don de gente, esa información, esa sabiduría para llevárselo de un lado a otro.
Entonces, obviamente, los rabinos quisieron llevárselo para su lado. No, señor, gracias. Los fariseos quisieron llevárselo para su lado y él no, gracias, no. Y este y el otro, y él con todos hablaba. Y si algún fariseo si algún fariseo lo invitaban a tomar el café, lo invitaban a comerse su pan, café no creo que existiera, bueno, su vinito, él iba, se sentaba, se tomaba su vinito, se comía su pan. Eso no significaba que él compartiese la idea de ellos, eso significaba que él amaba a toda la humanidad, independientemente de la forma en que esta persona pensase, que es lo que nos hace falta hoy en día. Si tú tienes una forma de pensar y llega otro y te dice la forma de pensar que tú tienes está errada porque él tiene su propia forma de pensar, tú inmediatamente enemigo. Él no veía a ninguna de estas personas como sus enemigos, él los veía a todos como sus hermanos, pero todos querían aprovecharse de esta figura ¿para qué? Para usarlo y tratar de obtener sus cosas que querían obtener. Ahora, se casó como cualquier hombre normal y su esposa fue una mujer que venía de una familia adinerada, en la que tuvo la oportunidad de aprender que las escrituras, era una mujer inteligentísima, María Magdalena. Entonces María Magdalena, perdón, sale de una familia adinerada y se une con un ser sabio, pero que venía de una familia pobre. Y forman una familia y tienen sus hijos. Punto. Ahí no que la virginidad, que no, eso es puro cuento. O sea, está comprobadísimo que así fue históricamente. Estoy hablando de la historia de la antropología. Como que María solamente tuvo a Jesús. María no solamente tuvo a Jesús, María tuvo 5 hijos varones y a las mujeres, como siempre, les dijeron 1, 2, 3, 4, bueno, una cantidad X de una cantidad X de hijas mujeres, nunca las contaron. Bueno, la mujer como que no tenía mucha importancia. Entonces, en 1986, en el mar de Galilea, descubren un barco muy antiguo que por una razón mágica se empieza a ver dos hijos de pescadores, empiezan a ver como un pedacito de madera que sale del lago, de ese mar, y se quedan viéndolo, y del pedacito de madera hay unos clavos, y en ese momento aparece un arcoíris, cuentan los señores ahora, y cuando extraen ese barco, se dan cuenta que fue un barco precisamente que se dio, que era hecho del siglo I. Y se supone en ese barco, por la forma en que estaba construida, parecería que ahí pudiesen caber más o menos de unos 12, 15 personas. Y es donde se dice que Jesús en ese barco iba con sus discípulos, con sus pescadores, en esa barquita pequeña, era una barquita pequeñita andando de un lugar a otro, porque en ese tiempo las personas tampoco eran muy altas. Bueno, voy a seguirles contando como cositas de ellos. Ahora, resulta que los evangelios que nosotros conocemos, escúchenme muy bien, cuando muere Jesús, la parte de la muerte de Jesús la vamos a ver en otro programa. Cuando muere Jesús, los discípulos y los seguidores de Jesús se dispersan. Y al dispersarse, cada uno de ellos empieza a través de los sermones, a través de la tradición oral, a seguir predicando acerca de las enseñanzas de Jesús. Ellos replicaban las enseñanzas de Jesús, cada uno en un lado diferente. Hasta que en un día cualquiera decidieron pasar de la predicación oral a escribir todo lo que habían aprendido. ¿Qué ocurrió con la Biblia? Todos, incluso uno de los libros que sacaron, que es hermosísimo, el de Tobías, Tomás, los dichosos apócrifos, que se extrayeron de la Biblia, algunos se han aceptado después, los consideraron libros heréticos. ¿Qué quiere decir heréticos? Que eran herejía, porque estaban atentando contra lo que supuestamente se quería vender. Y ahí es a donde vengo a contestar la pregunta que hizo alguien. ¿Por qué la Iglesia Católica utiliza a Jesús como su figura o su fundador si Jesús era judío? Porque era un influencer. De verdad. Miren, Jesús ha sido el sanador,
el rabino, el predicador más importante de todos los tiempos. Incluso más de 2000 años después seguimos hablando de él, seguimos investigándolo y nos seguimos apasionando por él. Los romanos en el tiempo de Jesús tenían invadido todo el sector, todo lo que era Palestina y todo lo que era el occidente en ese momento. Al morir Jesús, sus discípulos se dispersan y se van a diferentes partes, a Grecia, a Italia, a Asia, bueno, se dispersan por todos los lugares. Pero el rumor de este gran influencer de esa época, de este VIP, de esta superstar, de esta estrella que era Jesús en ese momento, vamos a ponerlo así para hacerme entender, de esta estrella que era Jesús, eso llegó a oídos de muchas personas. Y todo lo que Jesús predicó y todos sus seguidores empezaron a formar sus propios chiringuitos. ¿Qué es un chiringuito? Un negocito pequeño que dicen ponen en las playas de España, donde venden sandía o cualquier cosa, hacen su chiringuito, venden su pescado frito ahí en Valencia, en Málaga, en las playas, qué sé yo, se inventa cualquier cosa para ganarse la vida. Entonces, los discípulos y toda esta gente que seguía a Jesús, obviamente arma sus propias iglesias, con su visión, escúcheme muy bien, con su interpretación de lo que fue Jesús y lo que fue la vida de Jesús. Y los seguidores de Jesús continuaron hablando y continuaron ampliando estas interpretaciones. La iglesia que conocemos hoy como la Iglesia Católica es una suma de toda la creencia pagana de los italianos, porque, por ejemplo, lo que celebramos el 24 de diciembre no es el nacimiento de Jesús, es una fiesta del sol, que es una fiesta típica romana, no es ni... Y se unió, lo que hicieron los italianos, los romanos en ese momento fue decir, bueno, este tipo está muy importante, este tipo tiene a todo el mundo embobado, el influencer del momento. Vamos a armar aquí una nueva religión, cojamos este libro, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, se los estoy resumiendo muy rápido. Unámoslo y hagamos de esto una nueva religión. Y por eso muchos de los ritos y muchas de las cosas que tenemos en la religión católica no son ni siquiera lo que enseñaron los seguidores de Jesús, no tienen nada que ver con ellos y cambian muchísimas fechas y cambian muchísimos sucesos y cambian muchísimas cosas. Es una mezcla de lo que fue la religión judía de la que vino Jesús, más las religiones que se crearon después de la muerte de Jesús, más el Imperio Romano, se mezclaron las cosas y surgió lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Entonces es una mezcla de muchísimas cosas. Jesús no nació en diciembre. Los pastores no hubiesen aguantado el frío tan tremendo afuera del pesebre si se dio como dice la Biblia, que el nacimiento de Jesús, los pastores hubiesen muerto congelados afuera del pesebre por las bajas temperaturas. Pero ahí no nos vamos a detener. La idea es que obviamente la Iglesia Católica se creó con base a todo esto que se dio. Y el cristianismo también y todas las religiones que conocemos hoy se construyó en base a una revoltura de religiones, de creencias y de tradición oral que después fue escrita y se armó el quilombo, como dirían los argentinos. O sea, lo que tenemos ahora como religión, que la respetamos y la queremos y le creemos, es una parte de lo que en realidad vino a expresar Jesús. Entonces, tú lo que tienes es un resumen de muchísimas cosas. Jesús no hablaba del reino como se hablaba en la religión judía. Repito, Jesús fue hasta su muerte judío, místico, cabalista, rabino, sabio, no fue cristiano, no fue católico, no fundó ninguna iglesia católica. Eso se fundó después de la muerte de él. Yo no creo que él haya tenido la intención de fundar una iglesia católica cuando era un judío que amaba y creía en su religión y era un místico judío. Eso surgió luego de que los discípulos de él se esparcieron y las personas que lo siguieron y los seguidores de los seguidores de los seguidores interpretaron todo esto. De ahí surgió la religión del cristianismo y la católica y lo que vemos ahora. Jesús
Jesús no era pacifista como lo quiere mostrar la Iglesia Católica. Jesús era revolucionario pacifista. O sea, él decía abiertamente lo que no estaba correcto ante los ojos de Dios que se daba en ese momento. Y eso era un grave atentado para el Imperio Romano y para la religión de ese momento. Ahora, tú no puedes estudiar la figura de Jesús sacándolo del contexto político. No puedes. Porque Jesús fue una figura que se desarrolló dentro de un contexto político muy fuerte en esa época. O sea, el pensamiento de Jesús tenía muchos tintes políticos. Ahora, los otros textos que se conocen como... hay unos textos que se encontraron en 1945, se encontraron al sur de Egipto, en un desierto que se llama Nag Hammadi. Es un pueblo que muy pocas veces es visitado por los que van a Egipto. Se hicieron unas excavaciones y allí encontraron un jarrón con nuevos evangelios. Se dicen que habían 4 evangelistas, en ese jarrón se encontraron 12 evangelios diferentes y en esos evangelios hablaban de lo que era realmente Jesús. Estos evangelios se conocen como los evangelios coptos, están escritos en un alfabeto, en un egipcio copto que utiliza el alfabeto griego. Imagínense, en un egipcio copto que utiliza el alfabeto griego antiguo. O sea, para entender esos evangelios se necesita también. Y en esos evangelios se encontraron muchísima información. Estos evangelios están en algunos museos y no están adicionados a la Biblia. Y en estos evangelios, los que se encontraron en 1945, que tienen una antigüedad de 2000 años, ahí es donde habla de la vida de Jesús, de la vida diaria de Jesús, del hombre que era Jesús, de la posición política de Jesús, de la vida de Jesús con María Magdalena, de los hijos de Jesús, de la forma en que vivía Jesús, en que vivía de la mamá, de todo lo que era Jesús. Y esos son los evangelios que no están dentro de la Iglesia católica ni la cristiana. Los judíos, la religión judía, ni siquiera acepta el Nuevo Testamento. Ellos nunca creyeron en la venida del Mesías, solo aceptan el Antiguo Testamento. Los apócrifos significa prohibido, prohibido. Y dentro de los prohibidos están los heréticos, los coptos, que todos estos son apócrifos, son los que se encontraron y la iglesia dijo no. Pero estos últimos que les estoy diciendo se encontraron en 1945 y los apócrifos que tú dices ya la iglesia los tenía. O sea, los evangelios apócrifos que está comentando aquí Aileen, ya la iglesia los tuvo en el 1300, en el 1100, ahí fue cuando empezaron a hacer este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, y resumieron la Biblia. O sea, hay unos evangelios que están en el sótano, los tiene la Iglesia Católica, están en los archivos de la Iglesia Católica, ustedes ya saben dónde, en Roma, y hay otros evangelios que fueron encontrados en 1945 que están en algunos museos porque son pedacitos, son pedazos que se pueden leer muy bien, pero no la totalidad de la información. Muchos de ellos están en el Cairo. Entonces son 2 evangelios, entre ellos el de Tomás. El de Tomás es uno de los que más explica y habla muchísimo de la relación también de María Magdalena con Jesús. Lo que yo les quiero traer con esto, antes de explicarles el nombre de Manuel, es que la figura histórica de Jesús, que yo no se las puedo contar aquí en un live de 50 minutos con lo que les estoy diciendo, es que la figura de Jesús no la puedes estudiar, no la puedes ver. Los escritos del mal muerto fueron los que se encontraron antes de 1940, se encontraron más o menos también un poquito más antes de 1945, los escritos del mal muerto, que fueron los que fueron llamados heréticos. La figura de Jesús, si tú te invito a que estudies la figura de Jesús primero que todo, antes de meterte en la parte religiosa, desde el punto de vista histórico, para que entiendas que Jesús fue un hombre conectadísimo, un hombre que la tenía muy clara en cuanto a lo que es Él, encarnado en la tierra, a lo que es el Dios, a lo que debería ser la vida en la tierra y la forma en que nos relacionamos con los demás. Era un pacifista total,
pero un pacifista revolucionario, porque él vino para cambiar la forma cuadriculada y increíblemente anticuada que tenían de pensar muchas personas con respecto a la religión y a la magia que hay dentro de nosotros. Eso fue lo que vino a cambiar Jesús. Jesús no creía en el fin del mundo, ni creía en la destrucción, ni creía en que teníamos que seguir un ritual X para lograr llegar a los oídos de Dios, a su corazón. Jesús lo que vino fue a enseñar desde el amor infinito por el hermano que tú eres Dios encarnado. Por eso el nombre Emmanuel, que es el que se utiliza como profecía en el libro de Isaías, que es la que yo utilicé para el nombre del programa de hoy, es Dios con nosotros. Emmanuel en la traducción sería Dios con nosotros. Ahora, Jesús como era, como fue una figura, por decirlo así, que tiene que ver con diferentes religiones, hay varios nombres que se le dan a Jesús. Escúchenme. A Jesús se le dice el profeta, el Mesías, Emmanuel, Jesús, Jesucristo, Yeshua. Espérenme que yo no sé hebreo, pero aquí me lo anoté. También se le dice Yeshua o Yehoshua. Me perdonan los judíos, Yeshua o Yehoshua. Ahora yo me puse a investigar y hay aquí un quilombo, otra vez armado. Un quilombo es un problema con esto de la J. Que porque en el hebreo no existe la J, que en el griego no existe la J. Entonces ponte a pensar que no se llama Jesús en hebreo ni en arameo que porque no existe la J. Entonces, ¿por qué si decimos Jerusalén si no existe la J? ¿Por qué si hablamos de Jerusalén? Entonces, ¿por qué no se puede decir Jesús y asumir que ese es el nombre de él, el nombre que se le colocó a él? Porque supuestamente no existe la J en esos idiomas, pero si aceptamos la palabra Jerusalén, hay que hacernos otra pregunta. Lo que yo investigué es que la palabra, Emmanuel, está en el Antiguo Testamento y Emmanuel significa, como yo les había dicho, es el nombre profético que dice que van a ser un hijo que le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, cuando yo hablo con él, a mí se me presenta como como Emmanuel. ¿Y por qué Dios con nosotros? Porque precisamente lo que vino a enseñar él es que Dios no está arriba, sino que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Tú tienes a Dios dentro de ti. Tú eres el Dios encarnado. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios en la tierra y la magia de Dios está dentro de ti. Tú puedes utilizar la magia cuando te dan el conocimiento y te dan la oportunidad de acceder a ese conocimiento. Y los antiguos lo sabían, esta gente lo sabía, la que tenía estos libros antiguos lo sabía y por eso no querían que este conocimiento fuese popularizado. Porque mientras más personas tengan esta sabiduría, tengan acceso a este conocimiento, más personas van a ser sabias. Y mientras más sabios en la tierra, menos esclavos van a tener las élites, y las élites han existido desde el principio, no es una cosa de ahora, es una cosa que siempre ha existido. Obviamente un tipo, una persona, un ser como Jesús tan conectado y tan sabio, que te diga que tú eres hijo de Dios, que tú tienes la sabiduría del universo dentro de ti, que tú puedes acceder a esa información, que tú puedes ser sanador, que tú no tienes por qué ser esclavo de un imperio injusto, es un peligro en ese momento y en ese momento histórico y en este. Entonces Emmanuel es el nombre que se utiliza para nombrárselo en la profecía, pero es un título porque es el título de Dios con nosotros en hebreo. Emmanuel es como un título, como cariño, como le dicen al Messi, los que saben de fútbol, la pulga, o estas personas que hacen shows y que son muy importantes, que tienen un apodo. Ahora, el nombre que sí se maneja, que se dice que se le dio, que es el nombre de él, es Jesús. Pero Jesús es la traducción desde el latín y luego al español del nombre en hebreo. El nombre en hebreo es Yeshua. Ese es el nombre en hebreo. El Jesús llegó al español a través del latín, pero antes del latín a través del griego. Y en griego es Jesús, como Jesus, como en inglés. O sea, es el mismo nombre, pero de la traducción a la traducción se entiende diferente. Ahora, en arameo se pronuncia Yeshua, en arameo, Yeshua.
y en hebreo Yehoshua. Yehoshua, que sería en español Yahvé, que sería como la salvación, sería el Salvador. O sea, Yeshua es Jesús. Jesús es la palabra latina, o sea que si tú dices Jesús, estás diciéndole el nombre. Si le dices Jesucristo, estás diciendo Jesús, el que murió en la cruz. Cristo es porque muere en la cruz. Le puedes decir el maestro, le puedes decir el profeta, le puedes decir el Mesías, tiene muchísimos títulos, tiene muchísimos nombres que se generaron a través de todo este tiempo. Lo que me están preguntando que si Jesús vino de Sirio son las personas que están entrando. Yo les dije que íbamos a tratar 3 formas de Jesús. La primera forma es el Jesús histórico, que es el que estoy hablando ahora, que es muy resumido, o sea, resumí, pero el resumen del resumen, muy resumido. Lo segundo que vamos a ver es el Jesús religioso, cómo lo ve la religión. Y el tercero es el Jesús cósmico, que es donde vamos a hablar de su origen estelar, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, Yeshua, Yahvé, Jesús, es el nombre que él tiene. También le puedes decir Emmanuel, también le puedes decir maestro. No importa cómo le digas, ahí va a estar la conexión. Recapitulemos para poder terminar este programa para que no quede muy largo, que es la primera parte. Recuerda que vamos a estudiar, no, porque no vamos a estudiar, vamos a reflexionar acerca de Jesús desde 3 visiones diferentes, de 3 aspectos diferentes. El aspecto histórico, antropológico, que es lo que yo les acabo de compartir, pero recuerden, es una cosa muy resumida, hay muchísima más información, yo aquí se los estoy súper resumiendo, súper, o sea, es como quien dice, tomo una tonelada de información y la coloco en una onza, o sea, lo estoy súper resumiendo. Son tres vertientes las que vamos a tratar. Yo les llamo a él Emmanuel. De Emmanuel Emmanuel es Dios con nosotros, por eso me gusta tanto eso y así es que él se me presenta. Entonces vamos a hablar de él desde el punto de vista histórico, que lo tratamos ahora. Luego vamos a hablar desde el punto de vista religioso, ahí es donde vamos a ver lo de la crucifixión, que es el próximo miércoles. Vamos a hablar si se crucificó, se colgó y todo esto. Y la tercera parte es del Jesús cósmico. ¿Cuál es el origen estelar de Jesús? ¿Realmente es extraterrestre? ¿Realmente vino a decir? Esa es la parte de Jesús cósmico. Ahí es donde vamos a hablar de Jesús como avatar y toda la parte de la energía. Así que ustedes van a tener las 3 partes muy, muy, muy resumidas, porque la idea mía no es entregarles el conocimiento absoluto, porque yo tampoco lo tengo. La idea mía es decirles, por favor, estudien, pregunten. Y como decía Jesús, Emmanuel, Yeshua, él no es la respuesta, él es las preguntas. ¿Y por qué es las preguntas? Porque como es un ser que es tan polifacético y que está siendo interpretado desde tantos puntos de vista diferentes, solo te puede dejar preguntas. Si tú te casas con una sola perspectiva de lo que es su figura, te estás perdiendo de la grandeza del resto de lo que es él. Tú no puedes resumir a Dios en una sola figura. Tú solamente puedes entender a Dios desde diferentes puntos de vista. Y los diferentes puntos de vista es saber que hay muchas visiones, que todas son respetables, que todas contienen información, pero que ninguna de ellas contiene la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta solamente la vamos a saber cuando nos desprendamos de este cuerpo y sepamos lo que hay allá arriba. Entonces recuerden que no fue carpintero, fue cantero. Recuerden que no fue hijo único, tuvo 5 hermanos hombres y varias hermanas mujeres. Recuerden que fue una persona muy interesada por la política de su tiempo, no fue cristiano ni católico, fue judío, fue un sabio judío del misticismo, fue el nivel más alto de sabiduría que hay, fue un rabino. Adicionalmente a eso, estuvo casado, venía de una familia pobre, por eso esto del trabajo de ser cantero no nació en diciembre, no creó la iglesia católica ni el cristianismo, no creía en el apocalipsis ni el que él era el rey que iba a venir a acabar con todos. Él creía en el amor y en el respeto por la diferencia, tanto creía en el respeto por la diferencia que hasta se sentaba a comer con los fariseos. Y una de las cosas más lindas que yo les voy a contar de Jesús era
el mejor, bueno, aparte es un gran maestro, desde mi punto de vista, el mejor canalizador y el mejor sanador y el mejor medium que ha existido, porque él sabía exactamente, el mejor vidente que ha existido, él sabía exactamente en el momento, a él le revelaron cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Tanto es que por eso le decía a su padre en el huerto de Getsemaní, le preguntaba y le decía que si era posible alejar ese destino, ese sufrimiento, que si no era posible, que lo aceptaba. Y tuvo tanto pánico, tanto miedo en ese momento, tanto pánico, tanto miedo en ese momento, que él empezó a sudar sangre. Y hay una explicación médica para esto. El cuerpo, cuando entra en un estado de pánico, puede sudar, o sea, sale agua y sale sangre. Y esta parte es la que les voy a narrar en el próximo encuentro, donde les voy a explicar el último día de Jesús, cuál fue su padecimiento, cómo lo trataron, cómo lo interrogaron. Esto está muy duro, cómo lo interrogaron, cómo le pegaban, bueno, todo lo que ocurrió con la cruz y realmente lo que pasó alrededor de él, que es la parte más fuerte que tiene que ver con la religión. Jesús, como todos los seres humanos, tuvo sus momentos de dualidad, tuvo sus momentos en los que tenía que estar para él solo y por eso salía y estaba con él, consigo mismo, para poder orar y conectarse con el Padre. Una de las más grandes enseñanzas de Jesús es que para poder conectarte con el Padre, para poder conectarte con tu esencia, para poder conectarte con lo que eres, es estar en silencio. Y yo solamente puedo decir que es verdad, porque a mí algunas veces me toca alejarme de muchísimas personas para poder volver a mí, para poder entender lo que ocurre a mi alrededor. No es egoísmo, esa posición de quiero estar un momento a solas, quiero meditar y quiero hablar con el Padre, es una posición muy bonita porque en el silencio es donde encuentras la sabiduría de Dios. Cuando estás en silencio contigo mismo, no necesitas una iglesia, no necesitas un ritual, no necesitas algo específico, sino simplemente el silencio contigo mismo. Y ahí encontrarás a Dios. Así como hay muchas versiones de Jesús como hombre, de la parte histórica, hay muchas versiones de Jesús desde la parte religiosa y hay muchísimas más versiones de él desde la parte cósmica. Para mí, desde mi punto de vista, Jesús es hombre, fe y cosmos unidos en uno, porque no lo puedes separar. Así que espero dejarles un gran interrogante así gigante. Sigan investigando. Hay muchos libros que hablan sobre el Jesús histórico. Hay muchos libros que hablan desde la antropología y la historia de lo que fue Jesús en su vida, de lo que fue él como hombre. Esos libros tienen pruebas científicas de lo que te dicen y esa parte no se la pueden perder ustedes, porque cuando ustedes entienden esa parte, van a empezar a entender que ustedes son los magos de su vida y que ustedes son Dios en la tierra. Si ustedes no alcanzan a entender esa parte, todo lo demás va a ser fantasía y vas a seguir creyéndote los cuentos que te van a echar. En la sabiduría, en el silencio está la sabiduría. Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche.